Para la celebración de la Pascua de los judíos, Dios, por medio de Moisés, instruyó para que 6 días antes de esta fiesta, por familia, fuera seleccionado el cordero que se sacrificaría. En cumplimiento a esta palabra, Jesús fue destinado para ese sacrificio, cuando María ungió a Jesús con un perfume de nardo. Entonces vemos en Juan capítulo 12 del 1 al 11, aunque los 4 escritores del Evangelio incluyen un relato en que cierta mujer unge a Jesús. Sin embargo, basándonos en Juan 12, dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. La Pascua, hasta hoy, es una fiesta religiosa que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios dio instrucciones específicas para la celebración de esta fiesta que están registradas en Éxodo 12. Se destacan los versículos 3 y 6 que dicen: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que el cordero se escogía 6 días antes de la Pascua. Del 10 al 14 son 5 días. Se debe recordar que el día de los judíos terminaba a las 6 de la tarde. Dice, se comerá entre las 2 tardes, que son el final del día quinto y el inicio del día 6. Esta fiesta de la Pascua, que se celebraría entre los días 5 y 6, es en la que Jesús sería sacrificado, crucificado, como el Cordero de Dios. Entonces, el que María lo ungiera con el perfume de nardo tan valioso era el equivalente a que estaba siendo designado para ser el Cordero Pascual en bien del pueblo de Israel y de todo el mundo. Tiempo atrás, después de que Marta de Betania recibiera en su casa a Jesús, se desarrolló una gran amistad entre ellos. Por eso, cuando enfermó Lázaro y Jesús estaba a 2 días de camino, Marta y María enviaron a decirle a Jesús: tu amigo querido está enfermo. Generalmente, cuando Jesús llegaba a Jerusalén, se quedaba durante la noche en Betania. Betania era una población al lado oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Era la última estación en el camino que va de Jericó a Jerusalén. El versículo 2 de Juan 12 dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Esta cena fue organizada por los amigos cercanos a Jesús, en gratitud por haber resucitado a Lázaro de entre los muertos. En ese lugar había muchas personas, entre ellos Jesús, Lázaro. Marta estaba sirviendo. En ese tiempo, las reuniones como esta cena eran una oportunidad para mostrar la hospitalidad y fortalecer los lazos de amistad y fraternidad. Dice Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Una libra equivale a 0.4536 kilogramos, casi medio kilogramo. María, la hermana de Marta y Lázaro, ungió los pies de Jesús en señal de respeto y adoración hacia Jesús, pues la unción con perfume de nardo en la cultura judía se utilizaba para honrar a reyes y profetas. Nardo es la planta y la fragancia, un perfume muy caro, así que el acto de devoción de María debe haber sido un verdadero sacrificio. Ungir los pies de Jesús fue un acto extraordinario, un acto asombroso, tanto por haber ella derramado el aceite sobre los pies de Jesús, pues por lo regular se derramaba sobre la cabeza, como por haber usado el cabello para secarlos. Una mujer no desataba su cabello en público por respeto a los hombres. Además,
fue una muestra de humildad, pues limpiar los pies era tarea de sirvientes. El hecho de que la casa se llenara del olor del perfume simboliza la expansión del amor y la devoción hacia Jesús, que se extendería por todo el mundo. El que una mujer, en este caso María, llevara a cabo el evento de identificar al Cordero que sería sacrificado como único para quitar el pecado de la humanidad, no solo dignifica a la mujer, sino que rompe una costumbre arraigada como el que Dios solo tratara con los hombres. Dice Juan 12:4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Estos versículos 4 al 6 dejan ver que la motivación de Judas no era la caridad, sino su codicia. Es importante descubrir el peligro del amor al dinero que puede corromper a una persona, incluso si está cerca de Jesús. Se deja ver que una persona puede fingir interés por los pobres para servir a sus propios intereses. Dice Juan 12:7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. En la cultura judía, los cuerpos de los muertos eran ungidos con especies aromáticas o perfumes. En Juan 19, 39 y 40 se lee que Nicodemo llevó un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, aproximadamente 45 kilogramos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Jesús confirma que el acto de María de tomar ese perfume de nardo para ungir sus pies no solo era un acto que recordaba la instrucción dada al pueblo de Israel en Éxodo 12, sino que también se refería al entierro de Jesús. Entonces, María también estaba anticipando el entierro de Jesús. Dice Juan 12:8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En aquellos días los judíos afirmaban que la salvación venía a través de la riqueza material y por lo tanto la pobreza era vista como una maldición de Dios. Pero Jesús estaba enseñando que se debe tener conciencia respecto a la necesidad de los demás y ayudarles de acuerdo a la posibilidad de cada persona. Dice Juan 12:9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La resurrección de Lázaro, después de 4 días de muerto, fue un milagro público que demostró que Jesús es Dios. También demostró que después de la muerte física, los seres humanos siguen existiendo. Las autoridades religiosas se dieron cuenta de que Lázaro atraía a muchos hacia Jesús, por lo que ellos se sentían amenazados, pues la población ya no se sometía como antes, lo cual vulneraba su autoridad y estabilidad política que querían mantener. Este pasaje subraya la oposición a Jesús. Este pasaje deja ver el rechazo de las autoridades religiosas al poder de Dios y la importancia del testimonio de Lázaro para que las personas pudieran creer en Jesús. Lucas, Mateo, Marcos y Juan registran el momento en que Jesús envía a buscar un pollino, hijo de Asna. Veamos, Lucas 19:29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Betfagé, una aldea cerca del camino que va de Jericó a Jerusalén. Betania,
Otra aldea a unos 3 kilómetros al sudeste de Jerusalén era el hogar de María, Marta y Lázaro. La aldea de enfrente, probablemente Betfagé. Jesús decide entrar a Jerusalén, esta vez montado en un burro, un pollino, para demostrar en forma pública que él era el escogido hijo de David que ocuparía el trono. ¿Por qué lo decimos? Veamos el registro que está en Primero de Reyes 1, 32 y 34. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡viva el rey Salomón! Esto es, Jesús usó el mismo protocolo que el rey David ordenó cuando nombró a su sucesor, el rey Salomón. También se necesitaba saber que Jesús era precisamente de quien los profetas habían hablado, según Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, en el que nadie se ha montado. En ese momento Jesús estaba cumpliendo esa profecía. Dice Lucas 19:31, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. El Señor se refiere a Jesús mismo, que aquí reclama su posición como el Señor de Israel. En ese momento, porque conoce todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá, sabía de antemano la pregunta que los dueños harían, por eso preparó a sus discípulos con la respuesta adecuada. Cuando elige a un pollino, demuestra que el reino de Dios, a diferencia de los reinos de la tierra, es un reino de humildad y sencillez. Dice Mateo 21:4. Ahora Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo, cuando escribió su versión del Evangelio, estaba pensando en los judíos, quienes conocían el Antiguo Testamento. No debe extrañar a nadie el hecho que puntualice el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9 que ya habíamos leído. Como se puede comprobar, Lucas lo menciona, pero Mateo lo puntualiza porque lo deja en el escrito. Ahora, Marcos 11:4 dice: fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Le trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Al comparar estos pasajes, Marcos proporciona algunos detalles. Efectivamente, el pollino estaba atado. Efectivamente, les hicieron la pregunta que Jesús les anticipó y al llegar con Jesús, Jesús lo utilizó para entrar en Jerusalén. Dice Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es interesante comprobar que Jesús es humano, es un profeta de Dios, es Dios mismo, anticipando los acontecimientos que permitirán confirmar la veracidad de sus palabras. En ese mover,
siente profunda tristeza y compasión por la ciudad, por sus habitantes que confiadamente vivían ahí sin imaginar que en 30 o 40 años más adelante verían su ciudad destruida. Pues en el año 70 después de Cristo sufrieron ese evento histórico de la conquista de Jerusalén y que según esta mención de Jesús fue una consecuencia del rechazo del pueblo a su Mesías. El centro de la vida religiosa y cultural de Israel es Jerusalén. No obstante, la población que habitaba esa ciudad había caído en el legalismo y la tradición, alejándose del mensaje de amor y redención que Jesús enseñaba, lo que impidió que el pueblo pudiera ver su verdadera necesidad espiritual en labios de Jesús, o si también tú conocieses. Con todo, no supieron lo que estaba pasando. No entendieron el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Para la humanidad del siglo XXI, para nosotros, este lamento es un llamado a la reflexión sobre la importancia de reconocer y responder a la gracia y la verdad que Jesús personificó y que Dios ofrece por medio de su Hijo amado. Lucas, Juan y Marcos también describieron el cumplimiento de las profecías relacionadas con la entrada de Jesús a Jerusalén como el Mesías de Israel. Dice Marcos 11:8. Jesús entra a Jerusalén. Y Lucas 19:37 lo dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La resurrección de Lázaro y la sanidad del ciego Bartimeo eran milagros recientes, pero también había milagros registrados por Juan en varias ocasiones en Jerusalén. Por ejemplo, Mateo 21:14 dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. En Juan 12:17 se lee: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, así como en todo su ministerio en Galilea. Juan 12:12 se lee: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Multitudes? Se refiere a los peregrinos que habían llegado para celebrar la fiesta de la Pascua. Muchos de ellos habían oído y visto a Jesús en Galilea, pues pensaban que era originario de Nazaret. Nazaret es una ciudad de Galilea, pero realmente Jesús nació en Belén, pertenece a la región de Judea. Para ellos era una oportunidad de proclamarlo como Mesías. Se lee en Lucas 19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La versión del Evangelio según Lucas proporciona un dato interesante. En su desesperación, los fariseos se dirigen directamente a Jesús para que calle a sus discípulos, pero Jesús no acepta su petición. Este pasaje puntualiza que la presencia y el poder de Jesús no podían ser suprimidos por el silencio humano, que si los hombres guardaban silencio, Dios usaría la misma creación para declarar su gloria y su poder, como cuando en el Antiguo Testamento quedó registrado el momento que una burra le habló al profeta Balaam. Dice Marcos 11:8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y Juan 12:16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Fue hasta después de la crucifixión, muerte, resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo que los discípulos valoraron el significado
de la palabra y su cumplimiento. Dice Mateo 21:10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús había recorrido muchas ciudades y comunidades de Palestina, haciendo bienes y sanando toda enfermedad y toda dolencia, así que era muy conocido por muchos de los que habían llegado a la fiesta. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Este milagro fue un evento que impactó a la multitud, generando gran entusiasmo religioso y social en la ciudad de Jerusalén. Hace énfasis en el poder de Jesús al traer vida a alguien que había muerto, demostrando su divinidad. Dice Juan 12:18, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Muchos testimonios podrían publicarse en ese momento, pero uno de los últimos fue la resurrección de Lázaro en Betania, localidad que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y lo dijimos, lo que permitía que muchas personas de Betania que fueron testigos de la resurrección de Lázaro estuvieran en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua de los judíos. Dice Juan 12:19, pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Desde el inicio del ministerio de Jesús, los fariseos se opusieron a su enseñanza y su obra. Temían perder su posición y poder en la comunidad religiosa. Por eso intentaron impedir que la gente siguiera a Jesús. Si las personas seguían a Jesús, significaba que estaba ganando seguidores y cada vez más personas creían en él y en su mensaje, provocando un cambio de vida de los que lo seguían. Marcos 11:11 registró esto. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Después de su llegada a Jerusalén, Jesús fue al templo, el lugar sagrado de los judíos. Observó todo, posiblemente reflexionando y meditando sobre lo que estaba a punto de suceder. Algunos mercaderes vendían animales y otros artículos, lo que daba lugar a la profanación y corrupción en contra de la enseñanza del amor de Dios, la adoración y la oración. Difícilmente Jesús dormía en Jerusalén. Generalmente caminaba hacia Betania para descansar, él y sus discípulos más cercanos. Jesús ha iniciado la última semana de su permanencia en la tierra. Es el primer día. Ha entrado en la ciudad de Jerusalén. Una mujer lo adoró. Un pollino lo transportó. El pueblo lo aclamó. Las autoridades lo rechazaron. La pregunta es puntual y directa para ti. ¿Sí? Para ti. ¿Qué harás con Jesús? La recomendación es: reconócelo como el Cordero de Dios que vino para morir en la cruz, pero que resucitó. Vive y quiere vivir en tu corazón. No lo olvides. Cristo también te busca. Bueno, estamos en Ventana Virtual Cristiana Radio con algunos otros compañeros proclamando la verdad del Evangelio de Jesucristo. También pueden disfrutar estas enseñanzas en el canal de YouTube a nombre de Rosabel Hernández Ojeda, y en Facebook estamos como Disfrutando la Palabra. Les amamos en Cristo. Esperamos que ustedes divulguen también, porque para eso es la palabra.